Autoridades, académicos, señoras y señores, tengan ustedes buenas tardes. La Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile ofrece a ustedes la más cordial bienvenida a esta ceremonia en que se recibe como miembro de número a don Fernando Montes Mate. Preside el acto la presidenta subrogante y académica de número de la Academia, señora Patricia Mate Larraín. La acompañan en la testera el señor secretario y académico de número, don Jaime Antúnez Aldunate, el numerario don Sergio Molina Silva y el numerario electo don Fernando Montes Mate. Extendemos nuestro especial saludo a los académicos del Instituto, autoridades e invitados que nos acompañan. En primer lugar, usará de la palabra la presidenta subrogante de la Academia, señora Patricia Mate Larraín. Trayectoria en temas culturales, valóricos y sobre todo como formador de jóvenes. Es sacerdote, en primer lugar, profesor de Estado de la Universidad Católica de Valparaíso, licenciado en Filosofía de la Universidad de El Salvador en Argentina, licenciado en Teología de la Universidad Católica de Lovaina y licenciado en Sociología de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Nuestro nuevo numerario es un líder de opinión, no hay duda, autor de numerosos libros, publicaciones en revistas, periódicos chilenos y extranjeros. En televisión participó por un largo tiempo con sus reflexiones en Pan en tu Camino de Canal 13. Fue iniciador y rector de la prestigiosa Universidad Católica Alberto Hurtado, de cual hasta el día de hoy es su rector. Se trata de una personalidad vastamente conocida y un líder de opinión muy prestigiado y consultado, sobre todo en temas referentes a la educación y a la Iglesia Católica. Por su misma trayectoria y por la relevancia que el tema de educación ha tomado en nuestro país en estos últimos años, resulta tremendamente pertinente y de sumo interés para esta academia y para el país en general que haya elegido abordar en su discurso de incorporación una reflexión profunda sobre el significado de la universidad hoy. Es así que su discurso de incorporación se titula Una mirada a la universidad hoy. Es grato para mí extenderle una bienvenida afectuosa y entregarle los símbolos de tan excepcional y significativo reconocimiento a su brillante trayectoria intelectual y humanista. Lo recibirá, a nombre de toda la Academia, el numerario don Sergio Molina Silva. La Academia manifiesta su alegría por tener un nuevo académico de número que ocupará el sillón número 34, vacante por el fallecimiento de don Máximo Pacheco Gómez. Me imagino muy bien a don Máximo celebrando en el lugar donde se encuentra hoy día la llegada de tan querido amigo a ocupar el sillón que él mientras vivió ocupó tan dignamente. Yo quiero ante todo saludar a Patricia Mate como quien preside esta ceremonia y con ella y en ella a todos los integrantes de la mesa directiva de la Academia y a todos los académicos, en particular al señor Cardenal, gracias por estar aquí. Y quiero agradecer a mis colegas, el rector de la Universidad Católica, académicos, amigos y familiares. Quiero ante todo agradecer esta designación que debo decirles con mucha verdad me sorprendió, porque creo que hay infinitamente más gente que merecen más que yo esta distinción. Les prometo hacer lo posible por responder a esta designación con lo mejor de mí. Quisiera, antes de empezar, al mismo tiempo hacer un recuerdo cariñoso y agradecido de quien ocupó el sillón que se me ha asignado, Máximo Pacheco Gómez. Tengo el mejor recuerdo por su calidad humana, su cultura, su inteligencia y su bondad. Fue un hombre de variada experiencia como académico, como embajador, como ministro y parlamentario. Yo recuerdo que en una ocasión le ayudé a hacer un discurso para el Senado sobre el padre Hurtado. Y veo que me paga este servicio entregándome su sillón.
para que siga su camino. Será para mí un desafío tratar de continuar su presencia. Bueno, la universidad hoy día. Nos encontramos en un momento apasionante de nuestra historia. Fuimos siempre el último rincón del mundo, protegidos por una majestuosa cadena de montañas, cercados por los desiertos más áridos de la tierra. Estuvimos separados del resto de los países por el más enorme y tormentoso de los océanos y por los hielos eternos del sur. Este pequeño país, el Finisterre, fue una extraña isla. Y se han producido enormes cambios y esta isla puede hoy incorporarse al mundo, participar en el debate de las ideas, comerciar en todos los mercados. Se acabaron las distancias. El tiempo contado en meses y años que requeríamos para contactar a otros se convirtió en segundos. Las nuevas tecnologías y los satélites nos permitieron el diálogo y la información simultánea. El cambio es tan profundo y radical que nos obliga a revisar nuestra identidad, nos obliga a revisar todas nuestras categorías y a pensarnos de un modo radicalmente diferente a como lo hicieron nuestros padres. Por primera vez podemos decir que estamos a las puertas del desarrollo y esperamos que este sea integral y que no menoscabe nuestra humanidad, nuestra identidad ni nuestro territorio. Hemos emprendido un viaje sin retorno en medio de sus valiosas promesas, pero en medio de sus valiosas promesas este viaje oculta riesgos. Si nos comparamos con el alucinante vuelo de un volantín como el que llenaba nuestros sueños infantiles, debemos ser conscientes que tenemos en las manos un hilo que nos puede hacer mirar al cielo, pero ese hilo es tenue. Corre el riesgo de cortarse haciendo que el volantín se pierda en las alturas, llevándose consigo todas nuestras ilusiones. En esta circunstancia tenemos la obligación de repensar el momento en que vivimos y el país que soñamos. En este contexto, una universidad juega un rol esencial. El padre Hurtado recordaba, comillas, que la universidad es el cerebro de un país, el centro donde se investiga, se plantea, se discute cuanto dice relación al bien común de la nación y de la humanidad. Una verdadera universidad tiene la responsabilidad de desarrollar un pensamiento capaz de entender el proceso que vivimos, de resaltar las posibilidades y de advertirnos las trampas, dándonos las herramientas, el hilo conductor, para conducir responsablemente los cambios, de modo que ellos se conviertan en auténtico progreso y no en una travesía desconcertada, desconectada de sus raíces y su futuro. Podemos tener muchos conocimientos, pero sin reflexión seremos zarandeados por las modas y sometidos a intereses ajenos. La universidad tiene la obligación de formar personas capaces de pensar en profundidad, usando todos los recursos que la ciencia y la técnica moderna nos ofrecen. Sin embargo, tal vez nunca está más amenazada de traicionar su misión por un desarrollo mal ajustado de sus propias fortalezas. La abundancia de información puede ahogar el pensamiento. La sed de innovación puede cortar las raíces. La especialización de la investigación puede producirnos un glaucoma espiritual que en su focalización achica la mirada, haciendo perder todo sentido. Esto es la introducción y a partir de aquí yo quiero tocar 4 puntos y en el último bajar a algo concreto. Y primero quiero hacer un poquito una historia, algo de historia de la institución universitaria. Estos años he tenido el privilegio de mirar a mi patria, a mi sociedad, a mi iglesia, al mundo y hasta a mí mismo, desde una universidad donde hay otros, que están algunos aquí, que piensan, que investigan e intercambian conmigo sus saberes. He estudiado la historia de la institución universitaria desde sus albores en Bolonia. He leído con pasión a muchos de sus ideólogos como Condorcet,
von Humboldt, Newman, Ortega, y en Chile no podemos olvidar a Andrés Bello, Hernán Larraín, Jorge Millas. Desearía compartir con ustedes algunas de las ideas que hemos ido madurando. Es preocupante la pobreza de la reflexión que estamos haciendo en torno a la misión de la universidad en este momento de cambio radical de Chile, cambio epocal. En Chile ha habido una transformación radical de la educación superior que ha crecido en 10 veces en solo 40 años. Y esto explica el clamor por una auténtica reforma. Desgraciadamente, el centro de nuestra reflexión se ha puesto en problemas de financiamiento, de propiedad, de poder, y se ha medido la calidad con indicadores cuantitativos, no necesariamente ligados con lo que debería ser una universidad. Nos vemos encerrados en una lucha de intereses particulares, en una sorda competencia, perdiendo lo más propio de una universidad, que es precisamente su universalidad y la reflexión común de maestros, estudiantes y colegas en torno al saber superior. La palabra universidad proviene del latín universitas, que se compone de unus, uno, lo uno, y versitas, volverse a. Por lo tanto, la universidad es volverse a la unidad. La universidad tiene la misma etimología que universo y universal. Señala una visión integral, sin pequeñeces, sin divisiones. Las primeras universidades, Bolonia, Oxford, Cambridge, Padua, París, fueron llamados Universitas Magistrorum et Scholasticorum, o sea, asociación de maestros y alumnos, comunidad de maestros y alumnos. Ahí está su raíz, ahí su esencia, que debe preservarse a la hora de introducir los necesarios cambios. Es normal que con el tiempo la institución universitaria haya cambiado, introduciendo avances del saber superior, pero en este progreso se entrañan acechanzas y peligros. No es nuestro propósito hacer una historia pormenorizada del desarrollo de las universidades, sino señalar los problemas inherentes a cada uno de los modelos y problemas que hoy de algún modo nos afectan y se derivan de esos modelos. La universidad se constituyó en la Edad Media como un grupo dedicado a comprender y transmitir el saber superior, el alma y las raíces de la cultura, para enfrentar las grandes interrogantes y enigmas que se planteaban al ser humano. En particular, esos maestros y estudiantes querían definir y ordenar el vivir en común y el último sentido de la vida. Quiero brevísimamente señalar, viene la ilustración, y con la ilustración el dominio muy fuerte del racionalismo. La verdad fue racionalista. La Universidad de Napoleón obedece a los dictados del poder y del imperio. Prácticamente se concentró en formar profesionales, dependió del Estado y produjo eso un cambio radical en la historia de las universidades. En Alemania, Humboldt de alguna manera introdujo e insistió en ese panorama, insistió en la importancia de la investigación y de las ciencias. Pero tuvo el problema, y lo han reconocido después, que las ciencias se fueron concentrando fácilmente en una investigación cada vez más especializada, perdiendo los horizontes y silenciando otras dimensiones de la vida humana. Si uno mira la universidad norteamericana, ellos conservaron la universidad privada, no se sometieron al modelo napoleónico, y la universidad norteamericana integró bastante bien la formación humana profunda en los colleges, la formación profesional y la investigación. Pero dejó de alguna manera una cierta dispersión del sistema y un peligro de competencia que se ha ido concretando después con los famosos rankings y con los indicadores de calidad que son más que discutibles. Ese es el panorama napoleónico, von Humboldt y
y la Universidad Norteamericana, pero no podemos silenciar un cuarto elemento clave para nosotros. Fue el movimiento estudiantil de los jóvenes en Córdoba a comienzos del año 20, en el siglo pasado. ¿Por qué fue tan importante? Porque de alguna manera creó un modelo de universidad napoleónica, pero curiosamente más independiente del poder central, y generó una independencia, una autonomía de los profesores con una cierta dificultad de ver cuál es el rol del Estado en sus propias universidades. Porque por ser autónomas, por defender, terminan defendiendo más que la autonomía académica, el nombramiento de los directores y todo. Pero tal vez lo más grave y más significativo, y para nosotros hoy día importante de ese cambio, fue la politización aguda de la universidad. Si bien los jóvenes, y eso es valiosísimo, se preocuparon de su sociedad, de los problemas sociales, entró por esa puerta un lenguaje politizado, no siempre de acuerdo en su modo y estilo con lo que debería ser la academia. La Universidad Latinoamericana está llena de paros y de tomas, que no suele ser el lenguaje académico en otras partes, y que generan no pocos problemas, pero es desde ahí donde tenemos que pensar. Pero esta universidad es muy sensible a los grandes problemas, y no tenemos que olvidar que los grandes políticos, o muchos de ellos de líderes políticos y sociales entre nosotros, se formaron y surgieron en esos movimientos estudiantiles. No pasa así a veces en otros países. En fin, de alguna manera esta reseña histórica nos trae, yo diría, a mirar a Chile, y de una manera muy especial yo quisiera referirme al desarrollo desigual que ha habido en Chile, que de alguna manera es causado y causa nuestras universidades. Un desarrollo desigual provoca enormes problemas. Y Chile, un poco lo que le pasó a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa luchó por la libertad, la igualdad y la fraternidad, y en el camino se olvidó de la fraternidad. Y terminaron muriendo aplastados y muertos de terror los que habían empezado proponiendo esa visión equilibrada. La igualdad sin fraternidad es soledad, y la libertad sin fraternidad suele terminar en egoísmo. Y terminamos en una cosa muy grave. Chile, si uno lo analiza, tiene en el siglo XIX un desarrollo notable si se compara con otros países de su tiempo. Pero fue un desarrollo esencialmente político. Poquito después de la independencia, logramos terminar con los caudillos, con las sazonadas, se organizaron los partidos políticos, se fueron instituyendo las instituciones del Estado y otras, se genera una constitución respetada por todos, y curiosamente se va produciendo una sucesión de un presidente a otro como no se produjo en otros lados. Hubo algunas escaramuzas al final del gobierno de Manuel Montt, pero en lo fundamental las instituciones subsistieron, y tuvimos una estabilidad que no tuvo ningún país de América Latina y ciertamente poquísimos países de Europa. Pero teníamos una debilidad. Fue un crecimiento y un desarrollo político descuidando otros dos elementos de un desarrollo armónico: el desarrollo social y económico. Tuvimos una élite aristocrática, pero la enorme mayoría quedó en la inopia y muchas veces sin derechos cívicos. Y por lo tanto, ese fue un punto delicado, y tampoco tuvimos la sabiduría
de industrializarnos y generar un país económicamente sustentable que nos permitiera avanzar y madurar. Toda esa aventura se quebró el año 91 y dio pie al siglo XIX, al siglo XX, que es interesante porque fue un tiempo de luchas sociales, pero desequilibradas. Nace el Partido Comunista y Socialista. La lucha obrera y los sindicatos que tuvieron a veces trágicas situaciones, hasta llegar en la lucha de las clases medias e inferiores por llegar al poder. Llegamos al Frente Popular del año 39, y posteriormente al gobierno del presidente Frei con la Revolución en Libertad, y por último sabemos que llega el proyecto socialista de Salvador Allende, que promete este Chile nuevo, y sabemos cómo terminó. Toda esa aventura de búsqueda social descuidó radicalmente un desarrollo sustentable que hiciera posible los cambios, y termina convirtiéndose en una tragedia. Lo mismo, de algún modo, puede pasar y pasó. Terminado el gobierno de Allende, los militares se encuentran con una situación sumamente grave del país, y su modelo de desarrollo fue proponer las ideas, en el fondo, de von Hayek y de Friedman, de un neoliberalismo. Decir esto casi aparece como que uno está criticando, quiero decirlo objetivamente, de un neoliberalismo aplicado con una ortodoxia como no se ha aplicado en otros países. Y eso dio frutos económicos. Tenemos estupendos indicadores. Chile tuvo un crecimiento absolutamente espectacular, pero el costo no fue pequeño en derechos humanos, y no ha sido pequeño después, porque junto con los indicadores económicos que los economistas nos proponen, yo veo pasar por la ventana de mi universidad y en los patios el desagrado, la rabia de los jóvenes y parte de nuestro pueblo por las desigualdades que existen. O sea, un desarrollo económico sin cuidar lo político y sin cuidar lo social, terminamos generando nuevos problemas. No se puede olvidar que parte de esos intentos se pensaron al interior de las universidades, y las universidades garantizaron la seriedad de esos proyectos. Nos faltó una universidad más independiente, crítica, capaz de visualizar el futuro. Bueno, es en este contexto, creo que es interesante porque parte de los problemas que hoy enfrentamos son frutos de un desequilibrio, de un crecimiento desequilibrado que afecta también nuestras universidades. Y aquí quisiera señalar el momento actual y las posibilidades y amenazas de un modelo. No voy a decir, yo no pretendo decir grandes novedades, pero dejando de lado la historia de los 2 siglos que acabo de esbozar y las experiencias desequilibrantes de nuestro Chile, quisiera referirme más específicamente al momento actual para considerar la idea general de universidad. Ortega y otros insisten mucho en la idea general, pero después que hay que bajarla a su condición actual. Por lo tanto, ¿cómo se confronta una universidad con la situación concreta? Como señalaba al inicio, Chile entró en el siglo XXI incorporándose en la globalización. Asumió los parámetros de esa cultura que fueron formulados en las naciones más desarrolladas y correspondiente a la historia y a los intereses de esas naciones, no de nosotros. Eso desafía el pensar de una universidad situada en un país en vías de desarrollo que ve tambalear hasta su propia lengua, hasta su identidad y su cultura. En fin, pero esta cultura universal hay que reconocer que nos ofrece enormes posibilidades. Yo soy contrario a creer, cuando hablo, siempre digo que afirmar una cosa no es negar otra, como lo decían los latinos, sino que
afirmo una cosa y afirmo la otra, y creo que esta cultura me ofrece grandes posibilidades y a la vez enormes problemas. Es admirable, el admirable desarrollo de la ciencia y la tecnología nos permite hoy solucionar innumerables problemas que han amenazado históricamente a la humanidad. Hoy podríamos satisfacer el hambre de los pobres, dar una vivienda digna, mejorar la salud y prolongar la vida humana. Eso es fantástico. El progreso en las comunicaciones nos podrían permitir generar nuevos lazos de paz entre las naciones. Hoy no solo pueden transitar por el mundo las mercaderías, sino que podemos intercambiar ideas, enriquecernos mutuamente con la cultura de los otros pueblos. Del mismo modo, esas comunicaciones nos dan las herramientas para que la humanidad controle los abusos que se producen en los rincones más apartados del mundo, defendiendo a los desprotegidos. Interesante, estamos enterados de lo que está pasando en Crimea, de lo que pasa en Venezuela. Siglo XIX hubiera sido el reino del déspota sin ninguna cortapisa de nadie. Y esto hay que bendecirlo y es una posibilidad. Desgraciadamente, frente a esas enormes posibilidades se añaden riesgos, nuevos tipos de opresión y abuso. Y como ya lo hemos dicho, lo dijeron nuestros obispos, lo dice el Papa, y yo lo digo, pero recordando, afirmar esto no es negar las virtudes. La cultura global está centrada en la dimensión económica, desatendiendo a veces otras dimensiones de la existencia humana. Esa cultura pone el mercado en el centro de todas las relaciones, generando no solo diferencias, sino sobre todo haciendo primar la competencia por sobre la colaboración y la solidaridad. Y muchas dimensiones de la vida, la colaboración y la solidaridad son fundamentales. La extensión de los mercados deja indefensas a las naciones más pobres. La necesidad de desarrollo económico genera también una sobreexplotación del planeta. Esa cultura nos llena de medios y nos arrebata los fines, haciendo muy difícil encontrarle un sentido a la vida. Una vida sin fines no vale la pena vivirse. Ya lo decía Giddens, no vale la pena vivir si uno no tiene algo por qué morir. La cultura de la competencia genera la necesidad del éxito. Hay que triunfar, aplastando a muchos y siendo incapaces de secar las lágrimas, los temores, los fracasos que tarde o temprano todos experimentamos. La hipertrofia de las relaciones de mercado suele generar un profundo individualismo que produce a la larga mucha soledad y destruye la vida social. Ella convierte al mismo trabajo humano o puede convertirlo en mercancía transable. Como es obvio, la globalización puede aplastar las identidades locales, generando nuevos colonialismos y mucho desconcierto. Y lo que es muy delicado para una universidad, la orientación marcadamente económica y consumista tiende a concentrar la ciencia en el desarrollo de la tecnología que mejore la producción, favoreciendo el conocimiento instrumental por sobre la sabiduría de un pensar más profundo. Necesitamos técnica, pero hay de un país que solo tiene técnica, de un país que no piensa en profundidad. Hoy la innovación intensamente buscada por el país se centra más y más en las patentes y en el progreso técnico. La calidad misma de la vida se define por el progreso del confort. Y finalmente, el uso masivo de los medios de comunicación, curiosamente, ha ido corroyendo las relaciones humanas, donde todos hablan con todos y nadie se comunica con nadie. Bueno, no es extraño que con esto la humanidad se encuentre muy conmovida. La literatura contemporánea despliega la hondura de las soledades, la destrucción de las relaciones genuinamente humanas y en particular de las familias. Si uno lee los premios Nobel, Coetze, Moyan en China, Murakami en Japón, lee a Johnson en Estados Unidos, Philip Roth, si uno lee a Hillebeck en Francia, es impactante en todas
partes el sentido de soledad, de falta de sentido y de búsqueda apasionada de una mano que se tienda al solitario. En el futuro se habrá extinguido el grupo de los seres humanos que tenían conciencia de una cultura. La gente, y esto a mí me golpeó cuando lo leí, se va a extinguir la gente que tenía conciencia de una cultura, y dice, la gente solo tendrá conocimiento. Feroz para un intelectual es esa, o sea, va a tener conocimiento y no tendrá cultura. Sabremos muchas cosas sin el sentido de la unidad y la universalidad. La cultura es experiencia, dice Maray, una experiencia constante como la luz del sol. Los conocimientos son una carga. A pesar de esta sombría descripción, yo debo decirle que yo por naturaleza y por fe soy enfermo de optimista. Y a pesar de lo que he dicho, yo creo que podemos orientar esta cultura para que se humanice. Ahí debería estar la universidad, creativa, lúcida y crítica. Qué pobres me parecen, como decía antes, nuestras discusiones sobre financiamiento universitario. Qué inadecuados los indicadores de calidad que nos damos cuando nos enfrentamos al enorme desafío de una nueva cultura. En estas circunstancias, ¿cómo se define la calidad de nuestras instituciones? La respuesta no es fácil, porque a diferencia de lo que sucede en el mundo material, que utiliza los instrumentos de precisión que miden y pesan los gramos y los kilos de un producto material, las universidades necesitan indicadores más finos que sean sensibles frente a lo inmedible. En nuestro mundo universitario nos han impuesto indicadores cada vez más precisos, por ejemplo, las famosas publicaciones ISI. Son publicaciones en revistas indexadas. Yo no tengo nada contra ellas, pero sí, como criterio único de calidad de una universidad, lo pongo en duda. Se ponen esas indicaciones en largo de las carreras. Si yo recibo un muchacho de una población carenciado y le alargo 1 año y medio su carrera y hago de él un profesional de primera categoría, esa universidad merece un premio y no ser considerada de mala calidad. Para juzgar la buena marcha se usan esos criterios, pero desgraciadamente muchos de esos indicadores son parciales, a veces externos a la universidad. Responden a la necesidad de un mundo competitivo centrado en lo económico. Es obvio que un mundo competitivo centrado en lo económico necesita gente que ayude a esa producción, pero señala eso más que no lo que mide nuestra misión, y tampoco se tiene en cuenta la necesidad de los estudiantes y los requerimientos sociales del país. Y finalmente voy a tocar 7 puntos que bajan como a cosas más concretas. Ante esta realidad debo presentar 7 ideas que retoman lo dicho y pueden orientarnos en una definición actualizada de la universidad, que es tarea que quedará pendiente. Se definió al comienzo la universidad en el medioevo como una comunidad de docentes y estudiantes. Tradicionalmente la universidad fue un claustro de maestros y estudiantes. Y la primera consideración que yo me haría para juzgar la calidad de una universidad es mirar el clima interno de esa universidad. ¿Qué significa hoy una verdadera comunidad de maestros y escolares? Esa relación no es primariamente de poder, sino de colaboración, de participación adulta, donde la asimetría que hay entre el profesor y el alumno, asimetría de saberes, no genere pasividad del estudiante. Se trata de una comunidad de maestros y estudiantes donde los primeros deben ser profundos, reflexivos, conocer sus materias, pero que junto con investigar tienen que, como tarea preferente, formar a sus estudiantes, acercándolos al saber. Eso significa no solo traspasar conocimientos, sino enseñar a pensar, a investigar, a ser y a servir. Como lo hace ver la literatura,
Yo he quedado muy impactado leyendo algunos libros norteamericanos, pero ya me refiero a literatura más especializada de una universidad. Aunque parezca brutal decirlo, la investigación está matando al maestro cada día más interesado en su propia carrera académica. Y eso, léanse ustedes Excelencia Without Soul, Excelencia sin alma, escrito nada menos que en Oxford. Perdón, en Harvard. Esa comunidad debe organizarse en torno al saber y no al poder. La exigencia de trimentalidad formulada hoy por nuestros estudiantes debe ser bien definida y muy pensada para que signifique verdadera participación en una comunidad de adultos que tiene en cuenta las diferencias de responsabilidades de quienes están de por vida. Los maestros están de por vida y los otros están de paso. Segundo punto, me refiero a la necesidad brutal hoy día, precisamente por lo que hemos descrito, de redefinir el humanismo. Dado el cambio cultural que cuestiona la condición humana, es esencial que una universidad moderna redefina el humanismo, la centralidad de la comunidad humana, para que el progreso no nos quite el sentido de la vida y el alma. Ya se acabó el humanismo que a mí me formó. Renacentista, elitista, vuelto al pasado, eminentemente estético y literario. Eso, como lo dice Foucault, esa idea de hombre se acabó. Y esto es importante, hay que redefinir un humanismo que incorpore las ciencias, pero sin despreciar el pensar, la filosofía, la literatura y las artes. Hay que profundizar el concepto de persona, que es un concepto muy trabajado por la teología católica. Hoy día es sinónimo persona de individuo, y eso es un grave error. El individuo es un ser que está indiviso en sí mismo y separado de los demás. Es una manzana junto a otras manzanas y forman un conglomerado. La persona es un ente en relación, que vive para otros y con otros y de otros, y que tiene que hacer feliz la vida a los demás. Entonces hay que profundizar el concepto de persona que salva la dimensión social y espiritual del ser humano y que no es lo mismo que el individuo. La universidad como sociedad vive una crisis de humanismo. Los rankings más usados ni siquiera preguntan si una universidad cultiva la filosofía o las ciencias sociales y políticas. Imagínense, yo estoy en una academia aquí de ciencias sociales y políticas, vean el ranking de qué pasa. Las buenas universidades no interesa si hacen filosofía, qué piensa en el país. En un país donde hay serio problema de las instituciones, no interesa si se está pensando y haciendo innovación en el convivir humano y en el reparto del poder. Esto es grave. Necesitamos un nuevo humanismo. Tercera cosa que es complicada, y ya lo insinué, si hay algo delicado es que algo tan propio de la universidad como es la investigación puede matar la universidad. La universidad no es un laboratorio. Una de las funciones de la universidad es la investigación, pero aquí se oculta una de las principales amenazas de la universidad de hoy. La universidad tiene laboratorio, pero no es un laboratorio. La NASA es espléndido laboratorio. Tiene más investigación que cualquier universidad del mundo y no es universidad. Un laboratorio farmacéutico trabaja seriamente su objetivo, pero no es una universidad. Esos laboratorios comerciales existen para generar nuevos productos y nuevas tecnologías. Hay dos diferencias fundamentales entre la universidad y los laboratorios. Esos laboratorios o centros son una comunidad no son una comunidad formativa de personas. Su misión es descubrir aspectos desconocidos de la naturaleza, generar nuevas tecnologías, pero no producir una reflexión en profundidad. Esto es interesante. Un investigador de laboratorio, y no quiero normalmente ser especialista, como lo dice Ortega, hasta ser ignorante en todo lo que no corresponde a su objetivo. Sabe todo sobre un punto y nada sobre lo más importante. Estoy aquí repitiendo la idea de Ortega, pero como rector de una universidad me conmueve, porque hoy día
el sello mayor de la mejor universidad es la cantidad de publicaciones CICI. Un investigador de laboratorio supone mucha observación, método, buenos instrumentos, pero no necesariamente reflexión. Perdona, arriesgo de alargarme, pero son esas tentaciones que a uno le vienen. Se acaba de ir de Chile un compañero mío jesuita que estaba haciendo una tesis sobre los gusanos que se comen el choclo, un ecuatoriano, muy importante para la economía y para la sobrevivencia de Ecuador. 2 años enteros se pasó dándole de comer a los gusanillos. Uno se moría el gusano, retiraba el producto, daba otro producto a ver si engordaba el gusano. Para eso hay que tener gran capacidad de observación, mucho asiento y mucha constancia, pero no es necesario reflexionar. Y esto es importante. La universidad debe investigar, pero no es solo para buscar innovación, y esto hoy día es impresionante. Muchas veces lo más significativo es buscar la profundidad. En una verdadera universidad también se escudriña las raíces, la cultura recibida y se proyecta el futuro. Yo en la página que me faltaba tenía el paso que se produce en el siglo XVIII de una universidad destinada a reflexionar sobre el pasado, los documentos clásicos, entender las raíces, volver a pensar en el Edén perdido. Y el salto fue que la ciencia me hace mirar al futuro, el Edén se logra con la razón, la universidad pasa de un haber vuelto hacia atrás a un buscar el futuro. Y esto me parece que es importante. La verdadera universidad debe comprender las raíces, si no, nosotros como chilenos quedamos a la deriva. Pero junto con esas raíces y sobre esas raíces mirar el futuro. Hoy se hipervalorizan las publicaciones, como dije, sin especificar su importancia y naturaleza. Me quedé muy impactado, fui al acto de cuenta del rector de la Universidad de Chile, en que premiaron a las principales publicaciones ISI notables de la Universidad de Chile, más de 200, y a los libros más significativos. De las 200 publicaciones CICI no había ni una sola de ciencias sociales y humanismo. En cambio, cuando se trató de premiar a los libros, me parece que eran 3 de ciencias exactas y el resto era ciencias humanas, era filosofía, era humanismo. Esto es súper importante. Si ustedes van a la CNA, miden a las universidades por el número de publicaciones CICI, los libros son desvalorizados. La filosofía, la sociología y parte de las ciencias humanas funcionan con una reflexión más profunda y más larga. Pero eso no cuenta nada. Entonces, cuando yo estoy pensando cómo definir la calidad, cuidado con estas trampas de la investigación. Es grave que esa publicación en CICI sea el indicador principal sin cuidar la pertenencia. Los laboratorios no piensan la sociedad ni preparan a la gente para que en ella sirvan. Un cuarto problema que me pareció muy lúcido, si bien no lo bajó a donde lo bajo yo, Patricio Meller, hemos discutido mucho sobre el lucro. El problema, por lo menos en mi universidad, el problema fundamental no es el lucro, sino el mercado. Se te mete en el alma de la universidad el mercado, donde debería haber esa relación de maestros y alumnos, colaboración. Ustedes no se imaginan la competencia que existe y cómo cuesta mucho decirle a un profesor, tú tienes vocación de buscar la verdad, haz una investigación. Hay que inmediatamente decirle cuánto es el bono que hay que pagarle para que haga una investigación. La competencia, cómo yo he pedido que las universidades colaboremos, porque en el orden del saber no podemos estar en un mercado competitivo. Estamos compitiendo como locos unos contra otros las universidades. Entonces, es muy delicado la carrera personal, la competencia, el marketing pueden primar en lo que es una universidad. Creo que tenemos que defender
a muerte pensar profundamente la universidad, porque ella es un lugar selecto para desarrollar el espíritu, donde haya un lugar para la belleza y el bien, para la poesía, para el silencio y para la imaginación. En la práctica, hoy día, de hecho, ninguna universidad puede ser pluralista, si se entiende por eso que lo contenga todo. Imposible, si hay tal cantidad de especialización que es imposible. Son tales las ofertas que es imposible que una universidad ofrezca todas las expectativas del saber, todos los idiomas, todas las religiones, es imposible. Algunas limitan objetivamente y dicen estoy limitado, y otras, aunque no lo digan, pues están dirigidas por personas concretas, necesariamente limitan a las perspectivas que tienen esas personas. Aún las universidades que se dicen pluralistas. Por eso, el pluralismo no es ofrecer todas las perspectivas. Lo más importante es que la sociedad como conjunto ofrezca la pluralidad y que ella vele para que las diversas visiones dialoguen, se complementen y relacionen de modo civilizado. No tiene sentido en un Estado moderno decir que el Estado solo financia un tipo de institución cuando debe financiar por el bien común todo aquel que está seriamente contribuyendo a la diversidad del bien común. Más que el pluralismo de una universidad, me interesa el pluralismo del país, la capacidad de dialogar, de instituciones que dialogan y que en su conjunto ofrezcan diversidad y la posibilidad de búsqueda de la verdad, que siempre es compleja y a la que siempre accedemos desde un ángulo. Ser consciente que yo soy necesariamente limitado y angular y necesito a otros para llegar a la verdad. Desgraciadamente estamos sometidos a una absurda competencia y desarticulados. Se lo dije al rector de la... No sería yo si no hiciera una alusión al Cruch, se acaba de ir el rector de la Católica. Estamos desarticulados. El propio Cruch, que debería ser el lugar del encuentro y el diálogo, es una institución antidemocrática y excluyente. Es incomprensible. En fin, en una sociedad, por último, segregadora y masificada, formada por individuos aislados, qué importante es que la universidad dé un doble sentido, ayuda a convertir esos individuos en personas que se relacionan y sirven. Y por otro lado, y no puedo terminar esta visión sin insistir que en esta universidad de masas hay divisiones brutales. Y la universidad debería ser el ejemplo y debería tener en su centro el integrar la sociedad y no reproducir las desigualdades. Es feroz, pero es mentira que la educación superior chilena permitirá la integración del país. Va a cristalizar la tragedia que tenemos. Vean ustedes el estudio de mi universidad, cómo se distribuyen los alumnos, y eso quedará cristalizado por generaciones si no lo encaramos. Entonces, creo que aquí yo he hablado de grandes desafíos que tiene la universidad, y ahora permítanme, y con esto realmente va a terminar, quiero hablar como un hombre de fe y como de mi pensar más profundo. Leyendo a personas como Habermas y Adorno, al mismo Schopenhauer, leyendo a Nietzsche y meditando con pasión la literatura moderna, y sobre todo experimentando en carne propia y por la gente que viene a hablar conmigo los dolores, las soledades y los conflictos de mis contemporáneos, honradamente viviendo esa realidad, debo confesarles con la más profunda honestidad que he redescubierto la pertenencia actual de la persona y el mensaje de Jesús. Hoy nos cuesta decir esto en un ambiente académico. Creo razonable pedir que su palabra sea escuchada con libertad, con esa libertad que da al despojarla de tantas cortinas que le hemos ido imponiendo hasta ahogarla. Acercarse a Jesús no necesariamente es aceptar todo el credo católico, pero me llama la atención que instituciones que se dicen pluralistas no le den a su persona y a su mensaje,
que divide la historia humana en un antes y un después, que fue un maestro insigne de humanidad, más que Séneca, más que Platón y muchos otros, que el Señor sea marginado de un estudio serio en nuestras universidades. Sin embargo, tenemos parte de ese mensaje en lo más hondo de nosotros. Sus palabras salen de nuestra boca y muchas veces en la misma universidad decimos: en esta universidad hay muchos talentos. Usar esa palabra es recordar una parábola. O sea, tenemos el recuerdo de Jesús metido por todos lados. La dignidad de la persona y sus derechos, la libertad de la conciencia, la solidaridad, dieron un paso adelante en la cultura humana, un paso adelante con la presencia y el mensaje de Jesús, y eso es innegable. San Pablo, con mirada genial, dice que en él se supera la distinción entre el hombre y la mujer, entre el esclavo y el libre, porque todos somos hermanos. Eso es revolucionario, increíble que haya sido dicho hace 2000 años. Como nunca en medio de nuestros conflictos, en una sociedad que segrega a los pobres, que fomenta la autorrealización, que tiene heridas que no se cierran, que pone la felicidad en el consumo, vale la pena reflexionar con una mirada actual y lúcida lo que nos dijo sobre el perdón, sobre el servicio, sobre la humildad, sobre los bienes materiales y muy particularmente sobre el pobre. En medio de las soledades, Él nos recuerda nuestra dimensión social y comunitaria. Si ha habido una pregunta permanente en la humanidad, ha sido la del sentido de la vida y el misterio de Dios. Muchos creemos que la respuesta de Jesús a esa pregunta ha sido decisiva. Me impacta constatar que en la inauguración de la Universidad de Chile, don Andrés Bello le haya dado un lugar significativo en la universidad al fenómeno religioso. Y me llama más la atención que sus palabras al respecto se silencien y se borren cuando se quiere revivir al fundador e inspirador. Quisiera terminar citando una vez más a Sándor Márai, que nos relata que la mujer justa, después de muchos sufrimientos, aprendió lo más importante, y cuando le preguntaron: ¿qué aprendiste?, esa mujer dijo: pues que la cultura es cuando una persona, un pueblo, se colma de una alegría inmensa. ¿Cómo desearía que nuestras universidades contribuyeran a que nuestra patria alcanzara ese tipo de cultura y esa felicidad? Yo agradezco a esta academia por todo lo que nos puede dar para humanizar la dimensión humanista, política y social y ética de nuestras universidades. Muchas gracias. Realmente es un privilegio para mí acoger al padre Fernando Montes Mate en la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Lo conozco desde hace muchos años y le tengo cariño y admiración. De ahí la alegría y satisfacción que siento al hacer pública nuestra acogida. El padre Montes viene de una familia de 9 hermanos y él es el sexto. Se destacan los recuerdos de su vida infantil, el cariño de su madre y de la mamá María. Lo que ciertamente ha influido en su carácter acogedor y afectuoso. No sufre el síndrome del hijo del medio. No lo tiene. Realmente no. Los estudios escolares los hizo en el Colegio San Ignacio de Alonso Valle. Entró a la Compañía de Jesús en el año 1954 y fue ordenado en el año 1968. 10 años después, fue provincial de los jesuitas en Chile a la edad de 38 años. El padre Montes se tituló de profesor, como ya se ha indicado, de religión en la Universidad Católica de Valparaíso. Posteriormente obtuvo el título de licenciado en filosofía en la Universidad de El Salvador, en Argentina.
En su proceso de formación humanista, se licenció primero en teología y después en sociología en la Universidad Católica de Lovaina. Su amplia y diversa formación cultural, junto a su espiritualidad, se han reflejado en sus actividades profesionales, destacándose su condición de rector de la Universidad Alberto Hurtado desde su creación en 1997 hasta la fecha. ¿Y qué sabe de universidad? Lo acabamos de oír. El padre Montes ha ejercido diversas actividades importantes. Al poco tiempo de regresar de Bélgica, con los títulos obtenidos en la Universidad Católica de Lovaina, fue designado profesor de teología en la Universidad Católica de Chile. Simultáneamente fue encargado de la formación de jóvenes jesuitas en Chile, fue superior provincial de la Compañía de Jesús entre 1978 y 1984 y a continuación fue rector del Colegio San Ignacio del Bosque. Además del tiempo dedicado a la formación de jesuitas y laicos, Padre Montes fue director de la revista Mensaje en 2 oportunidades. La primera entre 1973 y 1975 y la segunda entre 1992 y 1996. Le correspondió también ejercer la importante función de administrador general de la Compañía de Jesús entre 1994 y 2010 y la de presidente de la Confederación de Religiosos de Chile, el CONFERRE, entre 1979 y 1985. Por último, solo para señalar las actividades más destacadas del Padre Montes, fue asesor de la Conferencia Episcopal de Chile durante varios años, lo que no solo le permitió estar directamente informado del pensamiento de las más altas jerarquías de la Iglesia chilena, sino que influir en ese pensamiento y en la expresión pública del mismo. Además de lo señalado, es preciso reconocer que sus retiros, muchos de ustedes habrán ido o oído, son seguidos por cientos de personas cada año, y su opinión en materia educacional es apreciada y solicitada por diversos sectores. En la formación del Padre Montes no solo influyeron sus estudios, sino la relación con algunas personas tan destacadas como el Padre Alberto Hurtado y el obispo Monseñor Manuel Larraín. El Padre Montes no solo ha tenido preocupaciones intelectuales, su sentido de servicio a los más necesitados lo llevó a vivir en sectores populares, donde compartía no solo su fe, sino sus aficiones a la guitarra y a la cocina. Y yo doy fe que cocina bien. Este hombre multifacético e incansable ha participado en programas de radio y televisión y ha escrito numerosos artículos en diarios y revistas. Solo en Mensaje ha escrito más de 80 artículos. Simultáneamente con las actividades ya señaladas, ha escrito 2 libros, Las preguntas de Jesús y Compartiendo mi fe. Además, junto a otros autores, ha publicado libros sobre educación y espiritualidad. El padre Fernando Montes es mencionado por sus condiciones intelectuales y su sólida formación teológica, filosófica y sociológica. Sin embargo, para quienes hemos compartido con él la amistad y algunas responsabilidades, nos impresiona su condición humanista, que lo coloca por encima de toda especialidad, la que se alimenta por su afición por la novela contemporánea, la poesía y la música, que lo mantienen muy cerca de las inquietudes del hombre y de la sociedad actual, lo que transmite en sus gestos de amor compasivo y esperanzador, donde quiera que tenga que relacionarse con sus semejantes. Otro rasgo notable del Padre Montes es su capacidad para escuchar con atención e interés las opiniones diversas y proponer soluciones sin ninguna pretensión ni claudicación de lo que él cree esencial. He mencionado las actividades profesionales más destacadas del Padre Montes, no con un fin biográfico, sino para compartir con ustedes parte de lo que ha tenido en consideración la Academia para incorporarlo como uno de sus miembros. Teniendo en consideración los conocimientos y experiencias
del padre Fernando Montes, no tenemos duda que hará una significativa contribución en los debates, presentación de temas de interés académico y en las publicaciones que realiza la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Padre Montes, sea usted bienvenido a nuestra academia, que lo recibe con afecto y con la esperanza cierta de su activa y eficaz contribución. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer entrega, vamos a investir al padre Montes como miembro de número oficial de la academia, y para eso le pido que bajemos de la testera y le pido a nuestro secretario cumplieron con todo.